cómo está nuestra economía. JP Morgan hoy ha dado un dato, lanzando una calificación para el riesgo país en Bolivia de 1.942 puntos. Enseguida vamos a saber qué significa aquello realmente riesgo país, por qué, todos aquellos detalles. Por favor, vamos viendo estos cuadros. A ver, el riesgo país, el que peor está es Venezuela, porque tiene 20.226 puntos según su riesgo país. Bolivia está con 1.942 puntos. Ecuador con 1.322. Argentina ha bajado increíblemente a 772 puntos. El Salvador con 423 puntos. JP Morgan es una empresa financiera global y Bloomberg es un portal de noticias que tienen que ver con economía. Ahora, ¿cuáles serían las raíces de la crisis en nuestro país? La caída en las exportaciones de hidrocarburos, la escasez de dólares y combustible, la inflación creciente y los conflictos políticos y sociales. Vamos a hablar, por favor, le damos la bienvenida ya al economista Gonzalo Chávez, que además es maestro en estos temas. ¿Cómo está? Muy buenas noches. Buenas noches, Miriam. Un gusto estar con ustedes, un placer. Igualmente. A ver, cuéntenme, por favor, ¿qué significa que tengamos un riesgo país de 1.942 puntos? Mira, en primer lugar, lo que hay que decir es que este riesgo país no es novedad. Ya varias calificadoras de riesgo te han puesto otro tipo de indicadores como CCC, que es muy bajo. Ha habido también calificadoras de riesgo que han dicho que somos un país con problemas de sostenibilidad de la deuda, etcétera. Varios organismos internacionales y calificadoras de riesgo están diciéndote que estás con problemas macroeconómicos y sociales muy profundos. Este es un indicador que va a los radares de los inversionistas extranjeros directos y que te dice que tu situación macroeconómica es muy complicada. Cuando uno ve los datos del déficit público, el déficit comercial, la escasez de dólares, la escasez de divisas, la escasez de gasolina y diésel, los problemas serios de conflictos que hay en el país, la disputa del poder, todo eso va a un radar de los bancos de inversión o calificadoras de riesgo y te colocan, con este caso, 1.942 puntos, que si comparamos con Venezuela, pues estamos muy bien, pero Venezuela es un país casi quebrado. Pero si vemos, por ejemplo, un país como Brasil, tiene 200 puntos. Esta calificación de riesgo, sobre todo, por ejemplo, se manifiesta en si Bolivia quisiese conseguir créditos externos, estos van a ser sumamente caros, probablemente entre 15 y 20% al año, ¿no es cierto? Porque tu riesgo país es muy elevado. La tasa de riesgo país se la compara generalmente con la tasa de interés que uno paga por muchas cosas, pero sobre todo sobre esa tasa de interés, lo que viene en concreto es la tasa de riesgo país. Es el costo de la desestabilización macroeconómica que hay, el costo de los conflictos sociales que se traduce en enormes dificultades para conseguir inversión, para conseguir préstamos y manda una señal muy dura a los inversionistas nacionales y locales, a los consumidores. Te dice que el país no tiene viabilidad futura en el corto y mediano plazo. Gonzalo, por favor, si me permites mencionar lo siguiente. Hoy también Juan Pablo Espineto publicó un artículo en el portal Bloomberg que titula lo siguiente: la tragedia de Bolivia terminará en devaluación, default y caos. Quiero que me expliques o me analices esto enseguida, pero voy a mostrarte, por favor, los siguientes datos. ¿Será que estamos en el momento de la tormenta perfecta? Entendiendo lo siguiente, por favor, adelante. Vamos con la siguiente información. Caen las remesas desde el exterior hacia Bolivia, caen un 11%. El 37% proviene de España, el 20% de Estados Unidos, el 16% de Chile, el 27% de otros países como Brasil, Argentina, Italia. Entendiendo, Gonzalo, que esto también tiene que ver por lo denominado crisis mundial, que también está afectando a otros países. Caen las remesas, la caída de los últimos años. De enero a septiembre del 2020, 1.437 millones de dólares. De enero a septiembre del 2023, 1.436 millones de dólares. Y de enero a septiembre de este año, 948 millones de dólares. Sí, este 2024 se siente una caída mayor en comparación a las gestiones 2020 o 2023. Entendiendo una vez más, y te lo resalto, Gonzalo, que se habla de una crisis mundial y que la economía en el mundo en general no está bien. Y eso también afecta a las remesas. Quiero escuchar tu análisis. Bueno, mira,
todos los indicadores externos están mal, pero no solamente porque el contexto externo es difícil, sino porque varias políticas económicas que hemos tomado son bastante difíciles. Bolivia tiene dos gemelitos que cuando hablamos de familia deberían ser una bendición, pero en el caso boliviano los gemelitos son tremendamente duros para la economía. Tienes el primer gemelo, el primer hijo se llama déficit comercial, que comienza el 2014 y que se ha ido profundizando en los últimos años y que de estos primeros 3 trimestres del año 2024 acumulan un déficit comercial de 329 millones de dólares. Como no tienes recursos para financiar esto, y eso significa menos dólares, eso contagia a tu segundo gemelito. Ese gemelo se llama déficit público. El déficit público en el país tiene 11 años y en los últimos 3 años ha estado por encima del 10% del Producto Interno Bruto. Entonces, esta situación de crisis en la balanza comercial y crisis fiscal se retroalimenta y es el origen de varios de los problemas económicos que estamos viviendo, que no se van a pasar muy rápidamente, porque las fuentes de donde vienen los dólares que necesitas para mover el aparato productivo boliviano, que necesitas para comprar bienes y servicios del exterior, no los tienes. Entonces eso te genera un cuello de botella sumamente complicado. Exportaciones bajísimas o en déficit comercial. Inversión extranjera directa no existe. Préstamos internacionales congelados. Remesas internacionales de los bolivianos que viven afuera también con dificultades. Por lo tanto, tú estás frente a un problema sumamente complicado, ¿no es cierto?, del sector externo donde no se están originando los dólares suficientes para la economía boliviana. Y eso pues se traduce en desequilibrios internos sumamente complicados, que si sumamos a eso los conflictos políticos, estás frente a lo que ustedes han denominado muy bien la tormenta perfecta macroeconómica en el corto, mediano y largo plazo. Gonzalo, estoy leyendo la respuesta del Ministerio de Economía aquí y dice textualmente que estas evaluaciones, tanto del analista de Bloomberg como Morgan, son evaluaciones que no reflejan de manera integral la resiliencia y el potencial de la economía boliviana. Y dice que pese a todos los problemas internos, bloqueos y lo demás, la economía de Bolivia está estable. Es la respuesta del gobierno a estos dos informes de hoy. ¿Qué piensa al respecto? Bueno, mira, no es la primera vez que el gobierno coloca como el avestruz su cabeza debajo de la tierra, ¿no es cierto? Niega los problemas. Esto lo ha hecho cuando Standard & Poor's le han dicho que estás con una calificación muy baja, ahora lo hacen con JP Morgan, pero esto no solamente lo tienen que decir las personas o las instituciones de afuera, lo saben los ciudadanos, lo saben los productores, lo saben los comerciantes, lo saben los transportistas. Es decir, ¿cómo vas a decir que hay estabilidad cuando ves a tu alrededor y hay decenas de filas para el diésel? ¿Cómo vas a decir que hay estabilidad si el tipo de cambio, ¿no es cierto?, está en 10.50 hasta 11 bolivianos por dólar? ¿Cómo vas a hablar de estabilidad cuando la inflación de alimentos está cercano al 8% y la inflación general en 7.29%, la inflación de importados 17%? ¿Cómo vas a hablar de estabilidad, ¿no es cierto?, cuando tú tienes un país parado por más de 24 días? Entonces, todos los indicadores macroeconómicos se han deteriorado. Hay algunos que son por causas internacionales, pero la mayoría de nuestros problemas son made in Bolivia, son resultado de políticas económicas equivocadas. Por ejemplo, el origen de todo esto tiene que ver con la falta de dólares, y la falta de dólares tiene que ver con que matamos a la gallina de los huevos de oro, que era YPFB, que exportaba el año 2014 $6.600 millones y que el año pasado no ha pasado de $2.000 millones. El que ha perdido todos los dólares es el Estado, más de $4.600 millones. ¿Cómo vas a hablar de estabilidad cuando 2 es mucho menor que 4.5? De que $2.000 millones son mucho menos que $4.500 millones. Entonces, lamentablemente, esta política de negación de los problemas que la gente lo siente todos los días en los mercados, en la producción, en la competitividad, en el comercio internacional, pues no ayuda. Y esto es una negación que cada vez la gente obviamente dice esto no va a llegar muy lejos, ¿no? Muy bien, muchísimas gracias.
Señor Chávez, por haber hablado con nosotros. Es importante también conocer su criterio con relación a esto que ha dicho hoy JP Morgan con relación al riesgo país. Gracias, buenas noches. Muy buenas noches, muchas gracias. Que le vaya muy bien. A ver, JP Morgan